Capítulo 20. Carlos III. Carlos III nació en Madrid en 1716 y falleció también en Madrid en 1788 a los 72 años de edad. La llegada al trono de España de Carlos III puede considerarse una carambola de la historia, porque siendo hijo del segundo matrimonio de Felipe V con Isabel de Farnesio, y por tanto teniendo por delante en la línea sucesoria a sus hermanastros Luis I y Fernando VI, hijos del primer matrimonio de Felipe V con María Luisa de Saboya, fue necesario que Luis y Fernando murieran los dos sin dejar heredero para que accediese al trono español Carlos III. Carlos III tenía 43 años y reinaba en Nápoles, cuando se produjo en 1759 la muerte de su hermanastro y predecesor Fernando VI, que ya viudo de su esposa Bárbara de Braganza y sin descendencia, había otorgado testamento a favor de Carlos, declarándole heredero universal. Este hecho colmó las aspiraciones de la madre de Carlos, Isabel de Farnesio, que siempre pretendió ver a alguno de sus hijos como rey de España. Pretensión a priori difícilmente alcanzable al estar delante en la línea sucesoria los hijos del primer matrimonio de Felipe V, Luis y Fernando. De ahí su desdén hacia estos últimos, a los que siempre pretendió desprestigiar en las cancillerías europeas. Pero el destino quiso sonreír a Isabel, pues ambos hermanos murieron sin descendencia, lo que facilitó el acceso al trono español al primogénito de Isabel de Farnesio y Felipe V, Carlos III. Nápoles pertenecía a la corona española hasta que fue cedido junto con otros territorios a Austria tras la firma del Tratado de Utrecht en 1713, que puso fin a la guerra de sucesión española entre los candidatos de ambos países, por parte española Felipe V y por parte de Austria el archiduque Carlos de Austria, a cambio de reconocer a Felipe V como nuevo rey de España. Unos años más tarde, en 1718, Felipe V intentó restablecer su dominio en Nápoles y Sicilia, pero Austria, junto al resto de las potencias europeas firmantes del Tratado de Utrecht, es decir, Gran Bretaña, Francia y Holanda, se lo impidieron derrotando a la flota de Felipe V. Sería en 1734 cuando Carlos de Borbón, hijo de Felipe V, con motivo de la Guerra de Sucesión Polaca, venció a los austriacos aprovechando la intervención de ambos países en dicha contienda y recuperó Nápoles para los Borbones. Carlos sería coronado rey de Nápoles como Carlos VII, llevando reformas y modernidad a su nuevo reino, logrando pronto la unidad y el favor del pueblo. La carambola sería doble, pues Carlos, para acceder al trono español, tuvo que abdicar del trono de Nápoles en favor de su hijo Fernando, conocido como Fernando de las dos Sicilias, pues fue rey de Nápoles y Sicilia, finalmente fusionados en un solo reino, el reino de las dos Sicilias. Isabel de Farnesio, por tanto, llegó a ver a su hijo Carlos como rey de España y a su nieto Fernando como rey de Nápoles y Sicilia. Carlos no era un hombre agraciado físicamente, delgado, más bien bajo, nariz prominente, tímido, religioso y apasionado de la caza. Tampoco tenía fama de hombre brillante o genial, pero sí un hombre de notable estabilidad emocional y confianza en sí mismo, cualidades que daban firmeza a sus decisiones y seguridad a sus colaboradores. De trato directo y cordial, inspiraba cercanía. Era hombre de costumbres rutinarias. Desde el punto de vista político, Carlos III se encuentra entre los mejores reyes de la historia de España, llamado el político o el alcalde de Madrid, por su contribución a la modernización y desarrollo de la ciudad, pues en esa época Madrid era una ciudad sucia y sin infraestructuras. No tenía pavimentación, ni alumbrado público, ni fosas sépticas para las aguas sucias, lo que era contrario al movimiento denominado Ilustración, al que pertenecía Carlos III.
Se denomina Ilustración al movimiento de renovación cultural y política surgido en Europa, principalmente en Francia, en el siglo XVIII, como resultado del progreso y los nuevos conocimientos científicos que iluminaron la mente de los hombres. De ahí que fuera llamado también el siglo de las luces. A su vez, el despotismo ilustrado es una derivación de la Ilustración que se basa en un régimen absolutista, pero usando las ideas de la Ilustración como forma de mantener vigente las monarquías absolutas que imperaban desde el siglo XVI, cuyo lema era «todo para el pueblo, pero sin el pueblo», o lo que es lo mismo, «nos renovamos para evitar que nada cambie». Precisamente esta influencia del movimiento de la Ilustración generó una protesta popular que a punto estuvo de desestabilizar el reinado de Carlos III, el conocido como Motín de Esquilache, que hace referencia al nombre del primer ministro del rey, al que ya servía en su etapa italiana, y que pretendió llevar a cabo ciertas reformas no solo económicas, sino también sobre el uso de determinada vestimenta de la época, como la capa larga y el chambergo, sombrero de ala ancha, que bajo el argumento de que eran prendas que permitían el embozo, es decir, el anonimato y la facilidad de esconder armas, fomentaba la comisión de delitos, y ello era contrario al espíritu de la Ilustración, que tenía como lema disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento. Si bien la espoleta que hizo explotar la ira del pueblo de Madrid fueron esos cambios en el vestuario de la época, que se interpretó como la imposición de una moda de procedencia extranjera, el fondo de la protesta era el descontento por la subida de los precios de los alimentos de primera necesidad, que produjo una verdadera situación de hambre entre las capas populares y que se atribuía a las medidas de reforma económica promovidas por Esquilache y no tanto el rey, dejándose oír durante la revuelta gritos de «¡Viva el rey! ¡Viva España! ¡Muera Esquilache!». La concentración popular del motín se inició el 23 de marzo de 1766 en la madrileña plazuela de Antón Martín. Continuó por la calle Atocha, Plaza Mayor, donde se iban incorporando más personas a la protesta, acabando en las inmediaciones del Palacio Real, donde se encontraba Esquilache junto al rey. Para aplacar el motín, Carlos III, a su pesar, decretó el destierro de Esquilache, que regresó a Nápoles. ¿Y por qué su hidalguía no se manifestó la primera vez que ocurrió? ¡O la segunda! Porque he esperado precisamente a hoy para decírmelo. Una vez superado el motín de Esquilache, se inició una larga y fructífera etapa en el reinado de Carlos III, que llevó a cabo importantes reformas sin quebrantar el orden político y económico, con ayuda de un equipo de ministros y colaboradores ilustrados. Por ejemplo, Carlos III puso coto a los poderes de la Iglesia, recortando la jurisdicción de la Inquisición. En esa pugna por reafirmar la soberanía estatal, expulsó de España a los jesuitas en 1767, acusados de influir y entrometerse en los asuntos de Estado. Carlos III también fomentó la colonización de territorios despoblados de la península. Reorganizó el ejército, al que dotó de unas ordenanzas destinadas a perdurar hasta el siglo XX. Con él se produjo la primera emisión de papel moneda,
o la creación del Banco de San Carlos, primer banco del Estado. Creó la Orden de Carlos III para premiar el mérito personal con independencia de los títulos heredados. Otros logros de Carlos III fue continuar con la configuración de España como nación, a la que dotó de algunos símbolos de identidad, como el himno y la bandera, e incluso de una capital digna, pues se esforzó por modernizar Madrid, con la construcción de paseos y trabajos de saneamiento e iluminación pública, engrandeciéndola con monumentos. De su época datan la Puerta de Alcalá, el Museo del Prado, las Cibeles, Neptuno o el Jardín Botánico, además de los edificios representativos que albergaban los servicios de la creciente administración pública. Entre los más destacados, los transportes y comunicaciones interiores, con la organización del correo como servicio público y la construcción de una red radial de carreteras que cubrían todo el territorio español, convergiendo sobre la capital. Carlos III, tal como sucediera con su antecesor Fernando VI, se vio en la tesitura de apoyar a Francia contra su sempiterna enemiga Inglaterra en el conflicto conocido como la Guerra de los 7 Años, que va del año 1756 al año 1763, donde ambas potencias se disputaban la supremacía en América del Norte y la India. La Guerra de los 7 Años terminó en 1763 con la firma del Tratado de París entre Francia, España y Gran Bretaña. Los tratados de paz que pusieron fin a la Guerra de los 7 Años representan una victoria para la Gran Bretaña y para Francia la pérdida de la mayor parte de sus posesiones en América y Asia. Sin embargo, de forma indirecta, la Guerra de los 7 Años tuvo una grave consecuencia para los ingleses, pues supuso el detonante decisivo en la actitud de los colonos norteamericanos para iniciar su independencia de Inglaterra, dando lugar a la Guerra de Independencia Americana, enfrentando a las 13 colonias americanas y Gran Bretaña, que desembocó en la Declaración de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776, en la cual el país proclamó su separación formal del Imperio Británico, aunque la disputa entre ambos países continuaría durante algunos años más. Señalar que tanto la Guerra de los 7 Años como la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos se inician en el reinado anterior de Fernando VI y se prolongan durante el reinado de Carlos III. A partir de entonces, las dificultades financieras obligaron a volver a la política pacifista del reinado de Fernando VI. Carlos III estuvo casado solo una vez, con María Amalia de Sajonia, princesa de origen alemán. Sajonia es uno de los 16 estados federados de Alemania. Carlos y María Amelia tuvieron 13 hijos, pero solo 7 llegaron a adultos, entre ellos su sucesor y futuro rey Carlos IV. Cuando el rey muere en 1788, con él termina la historia del reformismo ilustrado en España, pues el estallido de la Revolución Francesa al año siguiente provocó una reacción de terror que convirtió el reinado de su hijo y sucesor Carlos IV en un periodo mucho más conservador, sin dejar espacio para continuar un reformismo sereno como el que había desarrollado Carlos III. Carlos III dejó una impronta en su reinado de muy amplios matices, empezando por una personalidad equilibrada emocionalmente frente a la de sus antecesores, y su sentido de Estado, con el fortalecimiento de España como nación y las amplias reformas que llevó a cabo que modernizaron y transformaron el país. Un ejemplo de reinado que diferirá notablemente del de su hijo Carlos IV y los inmediatos sucesores de éste.